Hola, hola, mi gente linda y preciosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy he querido hacer este video de esta forma, en este formato, y lo voy a seguir haciendo en el futuro para responder preguntas específicas que ustedes me dejan tanto en el canal de YouTube como en Instagram, es decir, en DM, en mensajes privados. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir. Tengo varias preguntas ahí preparadas para darle la respuesta por el tarot. Lo tengo aquí preparadito. Y también quería conversar otras cosas de corte espiritual con ustedes. También me hacen otro tipo de preguntas que yo quería como explicárselas mejor, para que estuvieran como más informados e informadas en cuanto a cómo funciona este mundo del tarot, este mundo de la religión y espiritualidad. Entonces, lo primero que quería, antes que nada, era agradecerles a todos ustedes, pues la bienvenida tan cálida y tan amorosa que me han dado, y he querido, bueno, hacerle este pequeño agradecimiento. Les mando un beso y un abrazo bien grande a todos ustedes porque me dejan comentarios muy bonitos que yo los aprecio mucho. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Mert Ramazan Demir, que yo sé que a ustedes les encanta este tema y que son muy fanáticas de Mert, que están al tanto de todo lo que le ocurre, de cómo se puede sentir, de cómo le irá en el futuro. Me dejan muchas preguntas al privado sobre Mert. Sé que están muy preocupadas. Ya en las lecturas pasadas que yo hice, específicamente los pronósticos de julio, dije que Mert no estaba bien psicológicamente, que necesitaba ayuda de familiares y amigos. Y bueno, yo se lo sigo repitiendo. Mert no está llevando bien este tema de Afra. Afra se está permitiendo conocer a otra persona, que ustedes saben que es Poyraz Yosmaoglu. Yo quería conversar con ustedes de un video de Bilal Özkan, que es un periodista turco. Yo estaba viendo un video de él que dice que, bueno, él se estaba basando en una entrevista de Sober Digital, donde decía de que Mert había rebajado 20 kilogramos y que, bueno, es verdad que el cambio físico que ha dado es súper tremendo. Bilal Özkan estaba diciendo en su video, en su programa, que hay posibilidades de que Mert se haya hecho una cirugía estética, porque al bajar tanto de peso, pues su cara, sus mejillas se veían como más hundidas, ¿no? Y él estaba hablando sobre una intervención quirúrgica que se hace para como perfilar un poco las mejillas. Es un procedimiento estético. Y bueno, estaban conferenciando él y otra periodista que se llama Ipek sobre este tema. Yo quería preguntarle al tarot a ver si es cierto de que Mert se haya hecho esa cirugía estética en su rostro. Es verdad que aparece como más alargada la cara, el mentón también está un poquito más alargado, es decir, su cara se ve completamente distinta. Entonces no se sabe si es por esa bajada tan drástica de peso, pero que hay muchos comentarios de que dicen de que él se hizo esa cirugía estética. Vamos a preguntarle al tarot a ver qué nos quiere decir.
Mehdi Ramazan Demir se hizo una cirugía estética hace poco tiempo. Mehdi Ramazan Demir se hizo una cirugía estética hace poco tiempo. Seis de bastos. Reina de espadas. Diez de oros. Seis de oros. Y el rey de copas. Bueno, aquí las cartas no me están dando ningún indicio de cirugía estética. Aquí lo que me están hablando es de una especie de valoración personal que él está tratando de amarse, de cuidarse. Miren aquí con el rey de copas. De buscar, mirarse en el espejo y sentirse bien consigo mismo. Es lo que él está buscando. Y aquí la primera carta que me sale, que es el 6 de bastos, me habla de un triunfo, me habla de específicamente todo este proceso que está pasando él de bajar de peso, bajar 20 kilos que simboliza 40 libras. Es un proceso bastante duro, bastante complejo, que requiere mucha disciplina, que requiere dieta, ejercicios. Aparte, él lo dijo, lo expresó en su entrevista con Sober Digital. Y aquí el rey de espadas, que es la segunda carta, pues me está hablando mucho sobre eso, ¿no? Sobre la actitud mental, sobre la objetividad, sobre planificar. Es una carta muy mental, donde él se pone objetivos, los traza y los pone en la práctica. Entonces, esta carta me habla de ideas que, por supuesto, con este 6 de bastos, me dice que son efectivas, que las pone en acción y que al final tiene un triunfo. Pero en las cartas no me están hablando de cirugía estética. Lo que me han dicho es que él está pasando por un proceso de valoración personal, de cuidado de su cuerpo, pero que no hay ninguna intervención quirúrgica aquí. Así que esos rumores son falsos. Él simplemente lo que está haciendo es tratando de embellecerse y de quererse cada vez más. Entonces, ya por ahí tenemos una duda menos. Vamos entonces con otras preguntas que ustedes me han dejado. Y hay una seguidora, una suscriptora, que me deja en comentarios que hubo una tarotista que le comentó a ella que tirar las cartas o hacer lecturas de cartas a los famosos, en este caso a todos estos artistas a los que yo le hago lecturas,
sin pedir permiso les puede perjudicar. Entonces yo quería, porque yo sé que esto puede ser la duda de muchas personas, y yo les voy a dejar en claro algo desde el punto de vista espiritual. Cuando un tarotista, en este caso le voy a hablar de mi experiencia personal, cuando un tarotista utiliza esta herramienta no solo son cartas con dibujos. Esto no son dibujos solamente. Aquí hay simbología, aquí hay energía, aquí hay alegorías, aquí hay arquetipos, elementos. Por lo tanto, esto no es una simple herramienta. El tarot es algo más complejo de lo que las personas se piensan que es. Ahora, para utilizar esta herramienta tan perfecta y divina, creada por Dios, nosotros los tarotistas, en este caso yo, me conecto con mis guías espirituales. Todas las personas tenemos guías espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos o encarnamos en este cuerpo físico, tenemos un alma, tenemos un espíritu, un cuerpo energético que no se ve pero está ahí, lo que se le llama el aura, y nuestra alma en esta encarnación no viene sola, es decir, hay otras almas, otros entes energéticos que nos acompañan en estas vivencias que nosotros tenemos. A eso nosotros les llamamos, en las personas que somos espirituales, nuestros guías espirituales. Son las personas que nos ayudan, las personas, digo almas, digo entes energéticos porque no se ven, que nos ayudan a transitar nuestra encarnación aquí en este planeta Tierra. Las personas como yo, que son tarotistas, tenemos una conexión más estrecha con nuestros guías espirituales. Cuando yo hago una consulta, yo tengo clientes los cuales vienen a mí y me dan el nombre, fecha de nacimiento y algunas veces la fotografía de amistades o familiares para que yo les consulte temas específicos, preguntas específicas. Y yo lo que hago es, cuando me conecto con mis guías espirituales, lo que se hace es que los guías espirituales piden permiso a los guías espirituales de esas otras personas para realizar la conexión, para poder utilizar esta herramienta tan divina y perfecta, hecha por Dios. Entonces, a esta persona ya yo le expliqué, pero quería decírselo a ustedes porque puede ser una duda de otras personas, y es que cuando yo hago una consulta, mis guías espirituales piden permiso a los guías espirituales de los actores. ¿Por qué? Porque todo esto camina desde un punto de vista energético y espiritual. Es así como funciona este mundo de la espiritualidad, el mundo del tarot. Por lo tanto, en ningún momento a ese artista le va a perjudicar que se le haga una tirada de este tipo, porque bueno, por lo menos en mi caso yo sí hago la acción de el permiso, ¿no?, de los guías espirituales. Bueno, entonces vamos a otra pregunta. Las tengo aquí todas, las tengo escritas. A ver, hay otra persona que me dice, Meli. Me dice, ¿Mer tendrá una relación romántica en este verano? Bueno, vamos a ver la pregunta de Meli. Ella es una fanática de Mert, que lo quiere mucho. Ella me escribe al privado, por Instagram. Se preocupa mucho por su salud, por su bienestar, por toda su energía en general. Entonces
Entonces ella pregunta si Mer va a tener una relación romántica este verano. Mer Ramazán Demir tendrá una relación romántica este verano. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Rey de oros. Caballero de copas. Caballero de oros. Cinco de bastos. Y la reina de copas al final. A ver, Meli, sí. La respuesta es positiva, sí. Mer va a tener una relación romántica en este verano. A él, aquí lo veo en una relación con otra chica que no es afra. Entonces, miren aquí. Meli, tú fuiste la que me hiciste la pregunta. Mira, aquí hay energías de movimientos amorosos por parte de Mer para este verano. Es decir, que él va a estar conociendo chicas. Si va a ser algo pasajero o no, lo tendríamos que ver en lecturas futuras. Pero lo que sí me están diciendo las cartas es que él sí va a estar activo, va a estar en romances, mira cómo termina, en una reina de copas, en una mujer que está relacionada con él desde el punto de vista sentimental, emocional y amoroso. Por lo tanto, él aquí se le ve con mucho movimiento, con situaciones amorosas, pero aquí hay una carta que me llama mucho la atención, que es el 5 de bastos. El 5 de bastos me está hablando de que las cosas no van a ser, este tipo de relaciones y conexiones sentimentales no van a ser algo duradero. Porque esta carta me habla de conflictos. Me habla de que no hay una durabilidad y una estabilidad. ¿Ok, Meli? Pero la pregunta, es decir, que tú me hiciste, pues bueno, sí. La respuesta es positiva. Él va a tener sus romances en este verano, pero no van a ser como que nada que dure en el tiempo ni perdure en el tiempo. ¿Ok? Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Me han quedado algunas preguntas, el tiempo no me da, no puedo hacer el video tan largo, pero esto lo vamos a repetir dentro de unos días para poder responderle todas las otras preguntas que me quedaron, ¿ok? Entonces, bueno, muy feliz, les mando un beso bien grande, un abrazo enorme. Muchas gracias de nuevo por esta acogida tan cariñosa que todos ustedes me han dado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.